Muy buenas noches. Me llamo Diego y soy el narrador de las 3 de la mañana. Esta noche tengo para ti 4 relatos que sucedieron en gasolineras desoladas en carreteras, lugares donde la única luz en kilómetros eres tú, y el silencio es tan evidente que lo único que escuchas es tu propia respiración. Donde si algo malo sucede, nadie te escuchará pedir ayuda. Así que ponte cómodo o cómoda, porque lo que estás a punto de escuchar no ocurrió en ninguna película. Le ocurrió a trabajadores que salieron a cumplir su jornada sin saber que lo peor estaba por suceder. El cliente del tanque vacío. Gasolinera Federal 45, Querétaro. Testimonio de Ignacio Serrano, hijo del empleado involucrado. Quien escribe es Ignacio Serrano, de 29 años, hijo de don Beto Serrano, empleado de una gasolinera sobre la Federal 45 durante 14 años. Don Beto tiene hoy 61 años y sigue vivo, pero según su hijo, desde aquella noche nunca volvió a ser el mismo hombre. Mi papá era de los que no se asustaban fácil. 14 años solo de noche en esa gasolinera, en un tramo donde a veces pasaban 2 o 3 horas sin que llegara un solo carro. Había visto de todo: accidentes, peleas, gente llorando en sus carros sin querer decir por qué. Nada lo alteraba. Lo que pasó fue un jueves de febrero, como a las 2:40 de la madrugada. Mi papá estaba solo, como siempre, sentado en la caseta con un café cuando escuchó que llegaba un carro. Un sedán negro, modelo antiguo, sin placas visibles. Se estacionó junto a la bomba de Magna. Mi papá salió a atenderlo como siempre. El conductor bajó el vidrio. Era un hombre de unos 40 años, cara ordinaria, ropa oscura. Le pidió un lleno de Magna. Mi papá agarró la manguera, abrió la tapa del tanque y metió la pistola. Y ahí fue lo primero raro: la bomba no registraba nada. La manguera estaba metida en el tanque, el contador marcaba 0, pero no pasaba combustible. Como si el tanque no tuviera fondo. Como si lo que fuera que estaba adentro de ese carro absorbiera la gasolina sin llenarse nunca. Mi papá revisó la bomba. Funcionaba perfectamente. Siguió intentando. El contador siguió en 0. Después de unos minutos el hombre del carro le dijo, sin alterarse, con una voz completamente plana: «No se preocupe. Ya es suficiente». Mi papá retiró la manguera. El contador marcaba 0 litros despachados. El hombre le extendió un billete de 200 pesos por la ventana. Mi papá le dijo que no le había podido cargar nada, que no le debía nada. El hombre insistió. Dejó el billete en la ventana y subió el vidrio. El carro arrancó y se fue por la carretera. Mi papá se quedó mirando el billete. Me dijo que cuando lo agarró notó algo raro en la textura. Lo metió a la caseta y lo vio bajo la luz. Era un billete normal de 200 pesos. Con una diferencia. La cara impresa en el billete lo miraba de frente. No de perfil, como en todos los billetes. De frente. Directamente a los ojos. Mi papá lo tiró al suelo y no lo volvió a tocar. Al día siguiente, cuando abrió la caseta, el billete seguía en el suelo. Pero la cara ya estaba de perfil, como siempre. Le pregunté si lo guardó. Me dijo que no. Que lo quemó en el estacionamiento esa misma mañana. Y que mientras ardía, por un momento, el fuego olió a gasolina. A mucha gasolina. Como si algo por fin se hubiera llenado. Don Beto Serrano pidió cambio a turno diurno 2 semanas después de este incidente. Según su hijo, nunca explicó oficialmente el motivo. El tramo de la Federal 45 donde está ubicada esa gasolinera tiene registro de al menos 9 accidentes fatales en los últimos 12 años. Todos en el mismo kilómetro. Todos en dirección norte. La misma dirección hacia donde se fue el sedán negro. La mujer que pidió direcciones. Gasolinera Carretera Libre Puebla-Tlaxcala. Testimonio de Valentina Cruz, la empleada involucrada, en sus propias palabras. El segundo testimonio lo envió directamente la protagonista.
Valentina Cruz tiene 34 años y trabajó 3 años en turno nocturno en una gasolinera sobre la carretera libre entre Puebla y Tlaxcala. Renunció hace 2 años. En el correo que nos envió escribió: renuncié por esto. Nunca se lo dije a mi jefe porque no me habría creído. Pero necesito contárselo a alguien. Era una noche de entresemana, poca actividad, como las 3 de la mañana. Yo estaba sola porque mi compañero había pedido permiso esa noche. Nada inusual, me había tocado sola muchas veces. Llegó una mujer caminando. No en carro, no en moto. Caminando por la carretera. Sola. A las 3 de la mañana en un tramo donde no hay nada a varios kilómetros en ambas direcciones. Era una mujer de unos 50 años, pelo largo y negro, vestido floreado, huaraches. No traía bolsa, no traía nada. Llegó hasta la tiendita de la gasolinera y tocó el vidrio. Yo estaba adentro. Le abrí el pequeño servicio de ventanilla. Me preguntó cómo llegar al rancho El Moral. Le dije que no conocía ningún rancho con ese nombre en la zona. Me dijo que quedaba cerca, que ella lo conocía bien, que solo se había desorientado un poco. Le ofrecí llamarle a alguien. Me dijo que no tenía a quién llamar. Le pregunté si quería agua, algo de comer. Me dijo que no, que solo necesitaba las direcciones. Estuvimos así unos minutos, yo tratando de ayudarla a ubicarse, ella insistiendo en ese rancho que yo no podía localizar en ningún mapa del celular. Fue entonces cuando noté algo. Hacía frío esa noche. No mucho, pero suficiente para que yo tuviera una chamarra puesta. Y afuera, donde estaba la mujer, el frío debería sentirse más. Pero en el vidrio de la ventanilla, donde estaba parada justo frente a mí, no había vaho. Cuando yo hablaba, mi aliento formaba pequeñas nubes en el vidrio frío. El de ella no. Como si su aliento no tuviera temperatura. Me quedé callada un momento. Y en ese silencio escuché algo que me heló la sangre más que el frío de afuera. Desde donde estaba parada la mujer, muy bajito, casi imperceptible, se escuchaba un zumbido. Constante. Como el zumbido de moscas. Muchas moscas. La mujer me miró y sonrió. Y me dijo: ya me acordé cómo llegar. Gracias de todas formas. Y se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la carretera. Yo me quedé mirándola alejarse. Y cuando la luz de los postes de la gasolinera ya no la alcanzaba, cuando estaba a punto de perderse en la oscuridad de la carretera, me di cuenta de que no hacía ruido al caminar. Ni uno solo. Huaraches en asfalto a las 3 de la mañana en silencio total, y yo no había escuchado ni un paso. Busqué el rancho El Moral durante semanas después de eso. Encontré una referencia en un archivo municipal de 1987. El rancho El Moral había existido. A unos 12 kilómetros de esa gasolinera, cerro adentro. Había sido abandonado en 1974 después de que todos sus habitantes murieran de una enfermedad que los registros describían únicamente como fiebre y delirio. La fecha del abandono, marzo de 1974. 50 años antes de la noche en que esa mujer llegó caminando a preguntarme cómo llegar ahí. Como si hubiera estado buscando el camino de regreso durante todo ese tiempo. Valentina Cruz nos envió una captura del archivo municipal que menciona: el rancho El Moral existió. El registro de abandono existe. Lo que no pudimos verificar es cuántas personas vivían ahí cuando fue abandonado. El documento está incompleto. Las últimas 2 páginas están deterioradas. Solo se lee una cifra parcial. Parece decir 12. O tal vez 20. El papel está demasiado dañado para saberlo con certeza. Lo que entró al baño y no salió. Gasolinera Autopista México-Tuxpan, Hidalgo. Testimonio de Rodrigo Anaya, gerente de turno. El tercer caso ocurrió en Hidalgo, en una gasolinera sobre la autopista México-Tuxpan. Rodrigo Anaya tenía 27 años cuando pasó esto y era gerente de turno nocturno desde hacía un año. Nos contactó a través de un foro de internet donde había contado su historia de forma anónima, y aceptó darnos su testimonio completo con nombre y todo. Sus palabras: ya no me importa si me creen. Yo sé lo que vi.
Esa noche éramos 3. Yo, una cajera de nombre Sofía y un despachador llamado Toño. Autopista con bastante tráfico incluso de madrugada porque es ruta de camiones de carga. Como a las 2 de la mañana llegó un carro particular, un hombre solo, pidió cargar y luego preguntó si podía usar el baño. Normal, lo mandamos al baño de clientes que estaba al fondo del estacionamiento. El hombre entró al baño. Pasaron 10 minutos. 15. 20. Sofía me preguntó si no íbamos a ver si estaba bien. Le dije que esperáramos un poco más, a veces la gente se sentía mal en carretera. A los 25 minutos fui yo a tocar. Toqué la puerta. Nada. Volví a tocar, más fuerte, anunciándome. Nada. Fui por las llaves maestras. Abrí la puerta del baño. Estaba vacío. Baño pequeño, un inodoro, un lavabo, una ventana pequeña de ventilación en la pared de arriba, imposible para que pasara una persona adulta. Una sola puerta de entrada, la que yo acababa de abrir con llave desde afuera. El hombre no estaba. Físicamente no había forma de que hubiera salido. La ventana era del tamaño de un ladrillo. La puerta había estado cerrada con seguro por dentro. Revisé el baño completo. Nada. Salí y le dije a Toño lo que había pasado. Fuimos los dos a revisar. Toño revisó la ventana, confirmó que era imposible que alguien pasara por ahí. Revisamos las cámaras. Y ahí fue donde se nos fue el alma al suelo. Las cámaras mostraban al hombre entrando al baño a las 2:04 de la mañana. Y no mostraban a nadie saliendo. Estuvimos revisando hora por hora hasta que amaneció. El hombre nunca salió del baño en las cámaras. Pero lo que más nos perturbó no fue eso. Fue lo que Sofía notó cuando revisábamos el vídeo. En la grabación, cuando el hombre caminaba desde su carro hacia el baño, cruzando el estacionamiento iluminado. No proyectaba sombra. Toño dijo que era un problema de la cámara, que a veces pasaba. Sofía y yo nos miramos y no dijimos nada. Pero los dos lo habíamos visto llegar en persona, cruzando el estacionamiento. Y los dos recordábamos lo mismo. Que en ese momento tampoco habíamos visto su sombra. Y que algo en su forma de caminar se sentía raro. Como si sus pies no hicieran contacto del todo con el suelo. Como si flotara apenas unos milímetros sobre el asfalto. El carro que había dejado estacionado seguía ahí al amanecer. Llamamos a la policía. Vinieron, revisaron todo, se rascaron la cabeza y se fueron. El carro fue remolcado 3 días después por abandono. Cuando lo remolcaron, el tanque estaba completamente lleno. Toño cargó gasolina esa noche. Pero en el registro de la bomba, esa operación no aparecía. Como si nunca hubiera ocurrido. Como si ese carro, y el hombre que lo manejaba, nunca hubieran estado ahí. Las grabaciones de seguridad que menciona Rodrigo Anaya fueron revisadas por técnicos de la empresa propietaria de la gasolinera. El informe técnico determinó que las cámaras funcionaban correctamente esa noche. No hubo explicación oficial para la ausencia del hombre en las grabaciones de salida. El expediente fue archivado como equipo defectuoso. Rodrigo Anaya renunció 2 semanas después. Sofía renunció al día siguiente. Toño sigue trabajando ahí. Pero según Rodrigo, desde esa noche Toño nunca más usa el baño de clientes. La llamada del turno anterior. Gasolinera Carretera Federal 180, Veracruz. Testimonio de Amelia Fuentes, en sus propias palabras. El cuarto y último relato de esta noche llega de Veracruz. Amelia Fuentes tiene 41 años y trabajó durante 6 años en turno nocturno en una gasolinera sobre la Federal 180, en un tramo costero donde la humedad y la neblina del mar hacen que las noches sean especialmente densas y cerradas. Lo que describe ocurrió en su 3er año de trabajo, una noche que según sus palabras empezó como todas y terminó como ninguna. Esa noche llegué a mi turno a las 10 de la noche como siempre. El compañero que me entregaba el turno, un señor mayor llamado Don Chava, se veía raro, pálido, callado más de lo normal. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, que solo estaba cansado. Me entregó el turno, anotó las lecturas de las bombas en la bitácora y se fue. Las primeras horas fueron normales. Poco tráfico,
La neblina del mar cubría todo afuera, esa neblina espesa que hace que los faros de los carros parezcan manchas de luz flotando en la nada. Como a la 1 de la mañana sonó el teléfono fijo de la caseta. El teléfono fijo casi nunca sonaba de noche. Era para uso interno, llamadas de la gerencia o de otras estaciones de la cadena. A la 1 de la mañana no tenía por qué sonar. Contesté. Era Don Chava. Me dijo que había olvidado avisarme algo importante sobre el turno. Le dije que no había problema, que dijera. Me dijo que esa noche no abriera la caja fuerte bajo ninguna circunstancia. Que si alguien llegaba pidiendo que la abriera, que dijera que no tenía la combinación. Que era muy importante. Le pregunté por qué. Hubo una pausa larga. Me dijo, porque alguien va a llegar a pedírtela. Y no va a ser una persona normal. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir con eso, la llamada se cortó. Intenté devolverle la llamada a su celular. No entró. Me quedé inquieta pero seguí con el turno. Pensé que Don Chava había tenido algún problema esa noche y estaba alterado. A las 2:47 de la mañana llegó un carro. Pick-up negra, sin placas. Bajaron 2 hombres. No pidieron gasolina. Caminaron directo a la caseta. Uno de ellos me pidió que abriera la caja fuerte. Me acordé de lo que me había dicho Don Chava. Les dije que no tenía la combinación, que solo el gerente la tenía. El hombre me miró un momento. Y luego sonrió. Y me dijo, no importa. Los 2 se subieron a la pick-up y se fueron. Yo me quedé temblando en la caseta. Al día siguiente le llamé a Don Chava para agradecerle el aviso. Su teléfono estaba apagado. Le pregunté a la gerencia por él. Y la gerente me dijo algo que hizo que tuviera que sentarme. Me dijo que Don Chava había sufrido un infarto esa tarde, poco después de terminar su turno. Que había llegado muerto al hospital. A las 6 de la tarde. Horas antes de que yo contestara su llamada a la 1 de la mañana. Le dije a la gerente que Don Chava me había llamado al teléfono de la caseta en mi turno. Me miró como si yo estuviera inventando cosas. Revisé la bitácora de llamadas entrantes de esa noche. Había un registro de llamada entrante a la 1:03 de la mañana. Duración, 4 minutos con 17 segundos. El número de origen estaba registrado. Era el celular de Don Chava. Don Chava llevaba 7 horas muerto cuando me llamó. Y lo que me dijo me salvó esa noche de abrir esa caja fuerte. Nunca supe qué había en ella. Nunca supe quiénes eran esos 2 hombres. Nunca supe cómo Don Chava sabía que iban a llegar. Pero sé una cosa. Don Chava llevaba 20 años en esa gasolinera. Y creo que en 20 años de turno nocturno, en esa carretera, en esa neblina, había visto suficiente como para saber cuando algo malo se estaba acercando. Incluso desde el otro lado. El registro de llamada que menciona Amelia Fuentes existe en la bitácora de la gasolinera. Lo verificamos. El número corresponde efectivamente al celular registrado a nombre de Salvador Hernández, conocido como Don Chava. La compañía telefónica no tiene explicación para cómo un dispositivo apagado realizó una llamada de más de 4 minutos. La caja fuerte de esa gasolinera fue reemplazada por una nueva 2 meses después del incidente. Nadie en la empresa explicó por qué.